Buenas tardes, ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. Somos el equipo número 5 que está conformado por Ernesto Emanuel de los Reyes Torres, Edgar Iván Hernández, Saúl Hernández y Jennifer Macías. El tema de hoy es transistores de efecto de campo. Introducción al tema. Los transistores son los semiconductores básicos de la electrónica moderna. Actúan como amplificadores o interruptores de corriente en circuitos electrónicos. La invención de los transistores revolucionó la tecnología, sustituyendo a los tubos de vacío, haciéndolos más pequeños, más eficientes y más fiables. Hoy en día los transistores se encuentran en una amplia variedad de dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta computadoras y sistemas de comunicación. Breve historia y evolución de los transistores. Los primeros transistores fueron inventados en los laboratorios de Bell Telephone en 1947 por William Shockley, John Bernstein y Walter Bryant. Este transistor puntual, también conocido como transistor de unión bipolar, marcó el comienzo de la era de los semiconductores de electrónica moderna. Este fue un éxito decisivo que abrió el camino a la miniaturización de los circuitos integrados en 1960. En 1995, Mohamed Ataya y Dawn Kang de Bell Labs desarrollaron el transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico, MOSFET, otro tipo importante de efecto de campo. Transistor que revolucionó la electrónica. Desde entonces, los transistores han seguido mejorando en tamaño, velocidad, eficiencia y funcionamiento, permitiendo el desarrollo de dispositivos electrónicos cada vez más complejos y compactos. Importancia de los transistores de efecto de campo en la electrónica moderna. Son esenciales en la fabricación de circuitos integrados que permiten la construcción de microprocesadores, memorias RAM, circuitos lógicos y otros componentes básicos de los dispositivos electrónicos. Ofrecen importantes ventajas en términos de consumo energético, velocidad de conmutación y miniaturización que permiten su creación de dispositivos electrónicos más eficientes, más rápidos y más compactos. Son cruciales para el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la conmutación cuántica y la electrónica flexible. ¿Qué son los transistores de efecto de campo? Esta presentación la continuará mi compañero Saúl. Continúo con el tema, ¿qué son los transistores de efecto de campo? La definición de un transistor de efecto de campo, o FET, es un tipo de transistor que conduce corriente a través de un canal semiconductor, mediante un campo eléctrico aplicado en la región conductora. En un FET, la corriente fluye desde el terminal de drenaje a través de un canal semiconductor de fuente, y esta corriente es controlada por un voltaje aplicado a un tercer terminal llamado puerta. Los FET se utilizan en muchas aplicaciones diferentes, como amplificadores, interruptores y dispositivos lógicos. Vamos a comparar dos tipos de transistores, el BJT y el MOSFET. El BJT, o transistor de unión bipolar, conducen corriente a través de dos tipos de portadores de carga, electrones y hueco, en una región semiconductora. Se utilizan principalmente en aplicaciones de amplificación de señal y conmutación de potencia. Los BJT tienen una ganancia de corriente relativamente alta y son más adecuados para aplicaciones de alta frecuencia. Ahora el MOSFET, o transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico. Los MOSFET también conducen corriente a través de un canal semiconductor, pero la hacen conduciendo corriente eléctrica en la zona del canal. Se utilizan ampliamente en circuitos integrados debido a su alta resistencia de entrada, baja potencia de entrada y alta velocidad. Los MOSFET se dividen en dos categorías principales, el canal N y canal P. Ahora el funcionamiento de un FET. Cuando está apagado es cuando no se aplica voltaje a la puerta. El FET está en estado apagado y no hay corriente entre el drenaje y fuente. Estado de saturación.
Cuando se aplica el voltaje apropiado a la puerta, el campo eléctrico atrae o repele portadores de carga en el canal, lo que permite que la corriente fluya desde el drenaje a la fuente. Modo de región activa. A medida que aumenta el voltaje a través de la puerta, la corriente entra en el drenaje y la fuente aumenta proporcionalmente hasta que alcanza la saturación donde el FET opera en su región activa. Tipos de transistores de efecto de campo. Un FET es de unión PN, llamado GFET. Un FET es un transistor de efecto de campo de unión que es de unión PN. Es un tipo de transistor de efecto de campo donde la corriente entre el drenaje y la fuente está controlada por un campo creado en la región del canal formada por la unión PN. Cuando se aplica un voltaje a la compuerta, se crea un campo eléctrico que cambia el ancho de la región del drenaje en la unión de PN, lo que cambia la conductancia del canal entre el drenaje y la fuente. Los GFET tienen una ganancia de corriente relativamente baja, que se puede ser llamada HFE, pero tiene una alta resistencia de entrada y son adecuados para aplicaciones de alta frecuencia. Las diferencias entre estos tipos de FET son la técnica de fabricación. Los GFET utilizan una unión PN como canal, mientras que los MOSFET utilizan un canal semiconductor modulado por el campo eléctrico de un óxido aislante. Otra de las diferencias es la resistencia de entrada, en el cual los GFET tienen una alta resistencia de entrada, lo que los hace adecuados para aplicaciones de alta impedancia. Por otro lado, los MOSFET tienen una impedancia de entrada aún mayor. La ganancia de corriente. Los GFET tienen una ganancia de corriente más baja que los MOSFET. Y las aplicaciones. Los GFET por lo general se usan típicamente en aplicaciones de alta frecuencia, mientras que los MOSFET se usan ampliamente en circuitos integrados de alta corriente y aplicaciones de conmutación. Los principios de funcionamiento. La estructura interna de un FET consta de la técnica de fabricación, en el cual los GFET utilizan una unión PN como canal, mientras que los MOSFET utilizan un canal semiconductor modulado por el campo eléctrico de un óxido aislante. La resistencia de entrada. Los GFET tienen una alta resistencia de entrada, lo que los hace más adecuados para aplicaciones de alta impedancia. Por otro lado, los MOSFET tienen una impedancia de entrada aún mayor. La ganancia de corriente. Los GFET tienen una ganancia de corriente más baja que los MOSFET. Y las aplicaciones. Los GFET se usan típicamente en aplicaciones de alta frecuencia, mientras que los MOSFET se usan ampliamente en circuitos integrados y de alta corriente. El modo de operación. Estos circuitos integrados tienen tres tipos de modo de operación: de corte, de saturación y de región activa. La operación de corte es cuando el voltaje aplicado a la puerta es inferior al voltaje de umbral, el voltaje de Thevenin. El FET está en estado apagado y no hay corriente significativa que entre en el drenaje y la fuente. En el estado de saturación, cuando el voltaje aplicado a la puerta es lo suficientemente alto, el FET entra en saturación, lo que permite una corriente máxima entre el drenaje y la fuente. Y por último, la de región activa o de lineal o triodo. Cuando el voltaje aplicado a la puerta está entre el valor del umbral y el valor de saturación, la región activa del FET funciona. En esta región, el FET actúa como una resistencia variable y la corriente de la fuente de drenaje es proporcional al voltaje aplicado por la compuerta. Control de corriente a través del canal. La corriente a través del canal FET está controlada en general por el voltaje, aplicando a la fuente de la puerta. En el caso de un FET, el campo eléctrico del voltaje de la compuerta cambia el ancho de la región de drenaje en la unión PN, que controla la resistencia del canal, y por lo tanto la corriente entre el drenaje y la fuente. En un MOSFET, el voltaje aplica a la puerta modulada. La densidad del portador de carga en el canal del semiconductor, permitiendo o impidiendo que la corriente fluya entre el drenaje y la fuente. Esto permite que el control preciso de la corriente a través del canal FET, lo que hace ideal para muchas aplicaciones electrónicas. Aplicaciones prácticas.
Aplicación de las señales. Los FET se pueden utilizar como amplificadores de señal en circuitos eléctricos. En aplicaciones de amplificador, los FET operan en su región activa, donde la corriente entre el drenaje y la fuente se proporciona al voltaje aplicado a la fuente. Esto permite implicar la señal de entrada aplicando una pequeña señal de voltaje a la puerta y obtenida una señal de salida amplificada entre el drenaje y la fuente. Conmutación de circuito. Los FET también se utilizan como interruptores electrónicos en los circuitos de conmutación. En este caso, los FET se utilizan en su región límite o de su saturación. Cuando el voltaje aplica a la compuerta, alcanza un cierto umbral. El FET se activa y permite que la corriente fluya entre el drenaje y la fuente, actuando como un interruptor cerrado. Cuando el voltaje aplica a la puerta, por debajo del umbral, el FET se apaga y actúa como un interruptor abierto. Uso electrónico digital. Los FET son componentes fundamentales de la electrónica digital porque pueden actuar como interruptores controlados por voltaje en aplicaciones de circuito digitales. Los FET se utilizan en dispositivos lógicos como compuertas lógicas y estables y registros de desplazamiento. Los MOSFET son particularmente populares en la electrónica digital debido a su alta velocidad de conmutación y baja potencia de entrada. Aplicaciones de radiofrecuencia y microondas. Los FET se utilizan ampliamente en aplicaciones de alta frecuencia como radiofrecuencia, RF, y microondas, porque pueden funcionar a alta velocidad y frecuencia. En estas aplicaciones, los FET se utilizan como amplificadores, mezcladores, osciladores e interruptores de baja potencia. Los MOSFET son particularmente adecuados para aplicaciones de RF debido a su alta impedancia de entrada y su capacidad para operar a altas frecuencias con baja discapacidad de potencia. Eso sería todo por nuestra parte de la presentación.